Vamos a entrar ya en materia, en Mundo Cofrade, un jueves más. Queremos hablar de muchas cosas con el invitado que nos acompaña hoy, que es muy conocido por la audiencia de Onda Azul Radio, afortunadamente, por los muchos espacios cofrades que ya ha compartido con nosotros. Y en este, pues todavía no había estado con nosotros. Don Francisco José Márquez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Celia. Buenas tardes, Antonio. Tenemos a un invitado, yo creo que importante hoy, sí, de cierto rango, sí. Así que recibámoslo como solo un congregante como él se merece. Porque lo han podido seguir en A Pie de Trono, en las retransmisiones que hemos hecho por primera vez en este año, en esta Semana Santa, en esta casa, en Onda Azul Radio. También lo pueden seguir los jueves, como hoy, por la tarde, en A Pie de Trono, en el programa Cofrade de esta casa, Ramón Gómez Rabasa. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes, Celia. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, Francis. Tenía que estar ya aquí, de las retransmisiones de esta casa, de Semana Santa, del programa. Solo le faltaba estar en el Mundo Cofrade. Pues sí, también está en Málaga Santa y hemos estado antes enfrente de la tribuna. O sea que ha hecho el recorrido cofrade de la radiotelevisión Onda Azul entera. Lo ha hecho entero. Tenía que estar aquí en una entrevista un poco más pausada, más sosegada, para conocer al cofrade, pues más allá de las actividades que realice, para conocer al cofrade. ¿Que cofrade es de cuándo, Ramón? Bueno, desde en cofrades nazarenos, por llamarlo así, desde los 5 o 6 añillos que iba en la Pollinica. Menoso desde el año 51. Y cofrade yo pienso que desde siempre. ¿Cofrade desde que nació? Porque su familia... Mi familia no es cofrade, no era cofrade. Mi padre era procesionista. Semana Santero, ¿no? Mi madre sí era más cofrade. Su familia muy enamorada del Cristo de la Buena Muerte. Y cuando yo empecé a tener uso de razón, con 7 u 8 años, 9 años, le dije a mi hermano Cayetano, yo quiero salir en una cofradía de mayores. Y me llevó a Mena. Y aquí estoy. ¿Y ha continuado? Siempre, siempre. Entonces podemos decir que su padrino cofrade, como siempre pregunta Francis, es Cayetano. Es mi hermano Cayetano. Mi padrino y modelo. ¿Y cómo son esos primeros pasos cuando de pequeñito, de estar en la Pollinica, pues llega a la congregación de Mena? Pues mira, eso fue una cosa curiosa. Un domingo de Ramos llovió. A la hora de salir llovía mucho. Entonces don Francisco Triviño se subió a aquel púlpito de San Felipe y nos dijo que el Señor no había querido que saliéramos, que mañana lunes a las 3 de la tarde. Y a las 3 de la tarde del lunes estaba lloviendo a mantes. Y entonces don Francisco Triviño volvió a repetir que el Señor no quería que saliéramos el martes. Y el martes ha sido un sol espléndido y salimos entonces a las 3 de la tarde. Y fue entrar en la Alameda y empezar a caer agua derramada, agua tremenda. Yo me acuerdo que la túnica blanca era de la Virgen, de la Ascensión de la Virgen, se me puso verde desteñido el capirote, el cartón no existía, y llegamos a San Felipe los chiquillos aquellos. Entonces yo dije, yo he hecho ya una machada, ya yo merezco ser nazareno de verdad, y me fui a Mena. ¿Y eso fue con qué edad entonces? 9 años. 9 años. Aún así espera usted, ¿eh? Pues sí. Es que ya digo que en mi familia, al no tener antecedentes procesioneros, cofrades, ese que un niño saliera a una procesión sin un mayor de la mano, como pues entonces en aquellos años tampoco era muy normal. Los niños empezábamos más tarde, en aquella época. No es como ahora que tradicionalmente, ya sabemos todo que no es legal ni es autorizado, pero todos nuestros hijos, y no hablo de los míos, hablo de casi todos, son congregantes antes que ciudadanos. Desde el mismo sanatorio materno llamamos a la secretaría, se apunta antes de que vayamos al registro. Pero entonces no. Entonces había que ser acto de voluntad, querer el niño salir. Con 9 años que tenía, que eso era el año por sacarle 51. la edad, digo. Tengo 70, no hay que decir 70 cumplidos en enero. Es importante decir que tiene 70 años porque hay otro Ramón Gómez
que también es congregante, teniente hermano mayor actual, y hay un Ramón Gómez nieto, ¿no? Nieto que ya ha ido de mayordomo de niños este año. Cuatro generaciones. 4 generaciones. Pero Bueno, el yo Ramón- digo que por menos de eso los americanos inventaron dinastías. Pero el Ramón Gómez al que ha hecho referencia, ese, mi me voy a hijo. permitir, Ramón, que diga, ese se curra la procesión, ¿eh? Ese de los no, que- ese ha sido 10 años jefe de procesión. No, lleva 10 años. Yo fui 6 también, en los años que no había tanta facilidad ni tanta técnica. Éramos a base de campanilla de corre mucho. Ahora se usan los medios electrónicos. pinganillos y los estas pinganillos, cosas, esas sí, cosas. Y se está conectado con, por un lado con seguridad, con otro teléfono con el aeropuerto, con el AMG, ese como se llama, el otro con el hermano mayor. Aquí, ahora se tiene muchas técnicas. Nosotros no, nosotros éramos corriendo. Hemos hablado de Ramón, vamos a hacer referencia también a Antonio, que también es... Bueno, Antonio es muy cofrade, menos, digamos, menos introducido en la cofradía, menos asistente de la Virgen. de la Virgen. Dice, bueno, los Gómez, mientras no se demuestre lo contrario, somos todos la Virgen. Desde chiquitillo hemos salido de la Virgen y seguimos. Antonio ha sido portador toda la vida, ha sido nazareno de niño, como es lógico, portador de los 18 años, y ahora lleva 4 o 5 años o 7 de capataz de la Virgen. Es un tío funcional, trabaja bien, el trono lo maneja, lo sabe llevar. Y para que doña Antonia María no se enfade, que es la señora de Ramón, también tenemos que hablar de Rocío, ¿no? Bueno, y aparte, doña Antonia María, que es Tommy, mi mujer, es camarera y vive la cofradía de que me conoció, desde que somos novios. ¿Dentro de la cofradía os conociste o No, fuera no, ya incorporaron? Era amiga de verano, porque era de Peregaleja, donde íbamos a la playa. Pero en cuanto nos hicimos novios, que el mismo verano se vino para la cofradía y es más radical que yo todavía. Es muy cofrade. ¿Y Y Rocío pues ya lleva varios años tomando responsabilidad de la procesión. Ha estado vistiendo a la Virgen varios años. Y ahora es jefa de la sección de la Virgen. Trabaja bien, vamos. Y tiene 6 nietos, congregantes también. Todos. Y todos se visten. Bueno, la última de 9 meses se ha vestido, pero claro, se ha quedado en la silla. Los demás no. Pero son todos vestidos, ¿eh? ¿Y quién le ha dado el disgusto? De además de ser congregante de Mena, es además hermano de... ¿O todos son solo congregantes de Mena? Todos son como... Bueno, mi hija Rocío no me ha dado ningún disgusto, que es camarista de la Virgen de Rocío. Pero de Rocío del Monte. Rocío me ha salido rociera. Los demás son todos de Mena. Como su tío. Como su tío, que claro, que mi hermano es el presidente actual de la hermandad. Quería comentar, no es por hacerte la bola, pero si hablamos de Cayetano, Don Cayetano importante, Trena. no solo es importante para la propia historia de la ciudad, sino que representa y mucho, me da la impresión, para la congregación de Mena. El llevar del brazo ese nombre, ese bagaje, esa historia, a veces supongo que tiene que dar una cierta, bueno, impronta, seguro. Responsabilidad, no sé hasta qué punto en vuestra historia familiar dentro de la congregación. Verás, no. Es curioso. Cayetano es... Yo edité un libro, que comentaremos ahora si quieres, vamos, está agotado, pero... yo siempre hago... Fue el que me llevó, pero claro, cuando Cayetano me llevó tenía 14 años. No, 16 años. Y con 17 se fue a estudiar en Madrid. Quiere decir que él ha tenido mucha más influencia en la cofradía a partir de que vino de las oposiciones ya de notario, que yo ya entonces había estado incluso de la Junta de Gobierno con cargos interesantes, ¿no? Había sido mayordomo, albacea general y unas pocas de cosas más. Es decir, que dentro de la cofradía yo tenía más historia que él, más presencia que él. Evidentemente, cuando Cayetano se viene a Málaga y se reincorpora nunca se dejó de ir, pero Sí, digamos a lo cotidiano. a lo cotidiano. Efectivamente, la impronta de Cayetano marca un estilo y marca un tiempo. Es una cosa curiosa que en ese libro yo decía que la cofradía le tenía que tener reservado un puesto mayor que él nunca quiso, porque cuando tuvo ocasiones de ser hermano mayor, en cuanto viera que había alguna nebulosa de alguien que quería presentarse, le echaba el paso atrás.
nunca se significó. Y lo dio ya al final, los 4 últimos años de su vida activa, después de Álvaro Mendiola. O sea, hace 4 años dejó de ser hermano mayor. O sea, hace 8 años. 8 años. Con 69 años ya. Y fue, digamos, la impronta de decir, vamos a unir del todo, porque la cofradía estaba bien, pero había habido elecciones anteriores de esas cosas que se terminan bien, pero que nunca, siempre queda el resquemorcillo ese de que alguien estaba un poco dolido. Y aunque vuelvo a insistir que la última junta de Álvaro Mendiola fueron muy pacíficas, digamos que terminó de rematarlo la actuación de Cayetano, que ha sido el gran arranque de la serenidad, ¿no? Y por supuesto, hombre, lo que él ha aportado a la cofradía, su propia categoría personal y su propio estilo, que es una cabecita muy bien amueblada, muy bien amueblada. Para quien no conozca o no haya profundizado mucho en la congregación de Mena, ¿a qué se refiere, Ramón, con eso? ¿Qué cambió cuando llegó Cayetano y dijo, bueno, ¿a qué se refiere con esa cabeza muy bien amueblada y qué cambió de la congregación? No, como te estaba diciendo, vamos a ver. Los 2 anteriores a Cayetano habían sido un poco polémicos en sus principios. Vicente Pineda era un hombre que para mí es el gran hermano mayor de la segunda mitad del siglo XX. Tú fuiste teniente hermano mayor con Vicente Pineda. Vicente y con Paco Fernández Berni. Anteriormente. Paco Fernández Berni fue el hermano mayor que le costó muchísimos disgustos, que volvió a restaurar el trono de la Virgen, volvimos a sacar el trono nuestro después de lo de Ábalos. Fueron momentos duros y difíciles y hubo separaciones. Hubo gente que se dio de baja y otra gente que se quitó de en medio. Vicente Pineda era un hombre que entendía que la congregación era una empresa y que había que trabajar. Entonces el que no funcionara a su aire, pues lo dejaba a un lado. Claro, él nunca entendió, y mira que se lo explica a veces, que aquí se paga por trabajar, no se cobra. Entonces, también fue un hombre que creó mucho y para mí es el gran creador de la base de la cofradía, que se hicieron las obras de los columbarios, se compró el edificio del cable. O sea, la cofradía es hoy lo que es gracias a la gestión aquella, que en su momento pasamos unos apuros económicos muy duros, pero aparte, como vuelvo a decir, como yo le decía a Vicente, que además es mi compadre, que es padrino de mi hija, y lo quiero muchísimo, decía, macho, Dios te ha dado 2 manos derechas, no tiene mano izquierda, no sabes torear, no iba por delante. Y claro, eso provocó ciertas tensiones. Cuando entró Álvaro Mendiola, pues esas tensiones se agudizaron, como es lógico, porque además fue un bandazo, un pendulazo en el sentido contrario, y esas sino malestares duraron unos años, y ya en la segunda legislatura de Álvaro ya la cosa se vino mejor, ¿no? Ya estuvo la cosa más pacífica, unió bastante a la cofradía, pero cuando ya se terminó de unir y ya se empezó a trabajar muy en firme, con cosas que había hecho Álvaro Mendiola. No olvidemos que el trono lo encarga Álvaro Mendiola, que el palio lo pasa a Álvaro Mendiola y que la rehabilitación del edificio del cable lo hace Álvaro Mendiola, el edificio Mena y el salón de trono. O sea que no se le puede achacar que no hiciera cosas, y son muchas y muy buenas además, ¿no? Pero cuando llega Cayetano parece como que se pasan las dos páginas, aguas, ¿no? Pasan las páginas de lo que había pasado desde el año 74 para acá y se vuelve a unir todos los antiguos históricos de la cofradía, ¿no? Eso sí le ha dado mucha paz a la cofradía. Y hoy está como nunca, ¿no? ¿En su mejor momento Yo pienso que sí. Yo pienso que, mira, el espaldarazo para todos nosotros ha sido en Madrid. La JMJ. La JMJ. Eso ha sido darte cuenta desde dentro lo que repercute hacia afuera. Eso no nos damos cuenta cuando estamos en Málaga. Sí, decimos que Mena en carretería es un follón, que la gente sale a la calle para ver a la Legión, que sí que es verdad. Y todo eso es verdad. Pero cuando nosotros nos damos cuenta de verdad de lo que repercute el Cristo de la Buena Muerte y la Virgen de la Soledad fuera de Málaga, este verano pasado en Madrid. Pues es que a nivel internacional. A nivel mundial. Ahora hemos tenido 2.000 y pico de solicitudes, pero se quedaron en 800 de militares católicos extranjeros que quisieron acompañarnos. Después yo no sé dónde estaban, porque de uniforme iban poco, pero estaban, ¿eh?
La JMJ este pasado mes de agosto, ciertamente una cita importante para la congregación de Mena, de la que estamos hablando hoy, con Ramón Gómez Rabasa en este Mundo Cofrade en Onda Azul Radio. Qué bonito es el manto, ese que tiene poco recorrido todavía. Se estrenó hace un par de Semanas Santas, el de la Virgen de la Soledad. Qué hermosísimo manto. Es una joya. ¿Y qué mala suerte ha tenido en sus dos salidas, Ramón? Por ahora, ese manto. Bueno, yo diría que tenía suerte, porque con toda la amenaza no nos hemos mojado. Es suerte. Bueno, la verdad es que efectivamente hemos ido muy presionados. Pero cuando he intentado discutirlo con mi hijo, que además es responsable de las dos salidas, bueno, responsable no, las salidas se deciden estatutariamente con un tribunal de aguas, que hay una comisión de aguas, que la forman el hermano mayor, el albacea general, los dos mayordomos y no sé si el fiscal o cinco personas. El jefe de procesión, perdón, exactamente. Bueno, pues ahí se ha decidido salir, y cuando se ha decidido era que había información suficiente para saber que podíamos salir sin riesgo. Ningún meteorólogo te dice va a llover, ni te dice no va a llover. Te dice un porcentaje elevado o un porcentaje pequeño. Pero tanto el año pasado, el año 2011, como el 2012, en el 2011 teníamos la garantía de que en 4 horas había ligeras posibilidades de chubasco muy disperso. Y efectivamente, hicimos el recorrido en 4 horas y nos cayeron 3 gotas en la Plaza Oncibay. Y este año teníamos, en vez de 4, teníamos 5 horas, me parece que era, 4 horas y media, con lo cual se hizo el recorrido alternativo, el corto, en vez de ir de vuelta por la Alameda, salimos por allí. Y en las mismas condiciones, teníamos la misma información, aparte del chiste de la NASA y esa historia que se comentó, no es verdad. Pero en fin, sí que es verdad que teníamos contacto con el Servicio Meteorológico de la Armada, que habíamos hablado. Y nos dijeron que había 4 horas y pico, y así ha sido. O sea que la suerte, el saber le llaman suerte, como decía el otro, ¿no? Pienso que no, que teníamos suficiente información para no tener riesgo. El riesgo era medido, digamos así. Hombre, que se hubiera hecho un día espléndido y que no hubiera amenaza de lluvia ninguna, hubiéramos ido luciéndonos más, o luciendo ese manto que tú me hablas más. Mira, esta experiencia ha servido para una cosa, que puede ser hasta positivo para toda la Semana Santa. Es que podemos pasar todos en un cuarto de hora menos, cada uno. Eso significa 1 hora y media menos al cabo del día, que se agradece. Entonces, se ha demostrado que sin que se desarme la procesión, sin que se rompa nada, podemos ir más deprisa, pasar más ligeritos, más juntos, y mucho más elegante. Con lo cual... Porque te puedo preguntar, en estos tiempos convulsos de la campaña electoral y en estos tiempos convulsos de los cambios, no digo convulsos porque siempre que hay un cambio se supone que va a haber algún tipo de giro, siempre hay una cierta incertidumbre. ¿En qué punto se encuentra la semana grande de pasión de nuestra ciudad? Porque en el caso de Ramón Gómez Rabasa supongo que ha tenido que ver muchos momentos de crisis, muchos momentos de especial relevancia histórica, de renacer de la Semana Santa. Ahora mismo en el siglo XXI, ¿en qué punto crees que se encuentra? Tanto tiene que contar Ramón, que tiene su libro Memoria apasionada de un congregante de Mena. Sí. Es decir, que ahí que ha contado todo editado en 2003. ¿no? Me voy a retraer mucho más. Al principio de la estabilización, de la 77, 76, incluso no sé si vivía todavía don Franco, el hermano mayor del cautivo recibe un día una visita de 4 señores que se presentan como la cédula local del Partido Comunista al cautivo. Estoy hablando del año 75-76, que no estaba legalizado ni... Quizá antes, quizá por eso digo, quizá viviera Franco todavía.
había un proceso que se hablaba en términos cofrades, y lo sabíamos todos, que había un proceso de intento de desestabilización, por varias razones. Por parte de la Iglesia, curiosamente, por parte de la Iglesia, que ahora comentaremos, y por movimientos sociales, movimientos políticos, en fin, lo de siempre. Aquellos hombres insistieron y se ofrecieron a llevar la seguridad del cautivo con el brazalete rojo en la chaqueta. Claro, el hermano mayor no sabía para dónde mirar ni qué decir. Y al final, ya no, por salirse de madre, bueno, pero vosotros no sois ateos. Dijeron, nosotros somos ateos, pero el cautivo de la Trinidad, y ese no hay quien lo toque. Y arranco contestando tu pregunta de ahí. Vamos a ver. Las cofradías tienen mucho de élite, mucho de boato, mucho de teatro hacia afuera, aparte de la vivencia interna, pero tienen mucho de pueblo. Entonces, cuando las cosas llegan a calar, el mismo pueblo es el que te protege. Y te voy a poner el segundo ejemplo. Siendo yo jefe de procesión, que estuve 6 años, los años convulsos de las tortas que teníamos, que nos dieron tortas, en la calle, tortas físicas. También dimos nosotros algunas, pero bueno. Se encadenaron determinados elementos de la iglesia, se encadenaron detrás de la tribuna y se encadenaron en la entrada de la Alameda. Eso fue el año 79, 80. Creo que fue en el 80. 80, 81. Y se encadenaron y se sentaron entrando en la Alameda. Claro, yo tengo en la cabeza de procesión 7 legionarios con las escopetas, ¿verdad? Y es que yo iba asustado. Digo, verás tú, lo que se puede leer aquí como alguien toque a un legionario de esto. Entonces yo, al que iba de cabeza de procesión, yo estaba en la salida, como es lógico, presentando los tronos, saliendo los tronos, y claro, enseguida estaba en la cabeza de procesión entrando a la Alameda. Y le di orden, si te ves a alguien sentado en el suelo, te paras y claramente mandas descanso a los legionarios, jamás baja el arma. Siempre va desfilando, nunca se pone, nunca descansa. Digo, manda, al cabo le dices que por orden mía mande descanso, pero descanso, vamos, que si quieres se fuma un cigarro, vamos, que es cosa que no, por supuesto no le iban a hacer, ¿no? Y se paró la procesión, efectivamente estaban allí. Cuando yo llegué a cabeza de procesión, me encontré la fila de gente sentada, haciendo una cadena humana, y la gente de la silla diciéndome con la mano que pasara. Y yo con la capirote puesto, haciendo aspavientos, diciendo que estaban esta gente, que no podía pasar, y que lo siento, pero que yo me paro, que yo no empujo a nadie. Bueno, la respuesta fue rápida y clara. Se levantó la gente de la silla, cogió a cada uno de un cogote, lo echaron a un lado y ya está. Y entonces nos dijeron, ahora podéis pasar. Digo, muchas gracias. Bueno, vuelve a ser el pueblo el que te sigue estando. Ha habido momentos duros, momentos de intento de desestabilización. Eso fue en los años 81, 82, por ahí. Se nos metieron... Bueno, curiosamente yo he tenido jefe de procesión que hacer lo más desagradable del mundo, que fue pasar toda la sesión de la Virgen delante del Cristo. Porque nos mataban. Físicamente nos avasallaban. Se nos metieron. No había fuerzas, no había seguridad, no había nada. La carretera era un embudo, la gente se metía y no había manera de salir. Y la gente se metía por la Plaza Uncibay detrás de la Legión y no había manera de... Yo llevo en cabeza de procesión un chorro niño, cabeza de la sesión de la Virgen, un chorro niño, que yo era peligroso. Entonces hubo un momento determinado que paré el trono, le dije a la compañía de se charolá y pasé toda la sesión de Nazareno. Y el segundo año, pues se nos metieron en la sección 3 armarios, niñatos de esos de 2 metros grandotes, metiendo mano a los niños, a los nazarenos, niño, niña, esas cosas, ¿no? Cuando yo me acerqué, nos acercamos varios mayordomos, uno se nos pone por detrás, le da un toque al capirote, los ojos te lo pone a la altura de la boca y la primera torta que te la dan no te enteras, eso te ha llegado... Claro, ese fue el tiempo de quitarme el capirote y partirle el bastón a uno. Y así, allí se lió. Yo llegué aquel año con la capa blanca manchada. Porque nos dieron todas, pero también dimos, porque iban niños, claro. Cuando nosotros rodeamos a los niños porque aquello era peligroso. Y a partir de aquel momento ya empezamos a concienciarnos de que una procesión en la calle es una manifestación pública autorizada y que el orden público no lo tenemos que hacer nosotros, lo tienen que mantener. Esa es mi batalla de muchos años. Esa es mi batalla de carretería, defendiendo carretería. Pues además pienso que la calle más
Más Semana Santera, Más a mí me cofrade, encanta. más Semana Cofrade. Además se luce las procesiones muy bonitas, es una calle que siempre en curva. Larga en curva. Larga, muy bonita. Y hay mucha gente que no tiene capacidad de ver sillas, de tener sillas y se van allí. También es verdad que hay quien se sienta allí, digo se sienta, pues se lleva los sillones, antes llevaba los sofás, ahora llevan unas sillitas plegables, a las 6 de la tarde, para ver pasar viñeros, y se esperan hasta las 12:30 a la 1 de la mañana, que llega, unas 12 de la noche que llega Mena. Son 6 horas, que ven 2 procesiones o 3, mientras tanto están allí. Cuando yo he vuelto por allí a la vuelta, después de encerrar, y ya no queda nadie, después de pasar la Esperanza, las aceras son 2 palmos de botellas de whisky, de ginebra, de vasos, de tal. Yo miro todo eso y digo, toda esa gente, todo esto se ha bebido antes de llegar a nosotros. Claro, ahí puede pasar de todo, ¿no? Bueno, por lo tanto, han pasado tantas cosas que verdad, los tiempos que corren no se ven. Memoria apasionada. Se está en venta, pero tú me dijiste que ya Se ha agotado. Se ha agotado. Bueno, y otra nueva edición próxima. A mí me ha dicho el hermano mayor que haga la continuación. Para empezar, la continuación del año 2003 aquí todavía está caliente. Yo hice un libro que cubría 52 años de mi vida cofrade. Ahora, para hacerlo uno de 9, hay gente joven que la ha vivido, pues tiene menos. Yo decía en el prólogo de aquel libro que las cofradías se nutren de las actas, de las hemerotecas y de la tradición. Las 2 primeras se escriben o se guardan y la tercera se habla. Entonces yo de niño le decía a los mayores de la cofradía, a Esteban Pérez Brián, a los Reyes del Portal, a Carlos Rubio, a Luis Blanco, oye, por favor, ¿por qué estas cosas que estáis contando, estas batallitas, las escribe? Y ninguno escribió nada. Todos lo contaban, pero yo las oía. Entonces, un día en casa de mi hijo Ramón, uno de los chicos jóvenes de la pandilla suya, de la generación suya, cuando yo empecé a contar batallitas me dijeron, ¿y tú por qué no la escribes? Digo, ahí va, me ha tocado. Anda. Llegué a la edad. Me ha tocado, ahora mismo soy yo. Y entonces me puse a escribir. Y lo escribí, pero vamos, vuelvo a decir que del 2003 aquí son 9 años y está fresco. Eso lo tiene que escribir alguien que tenga ahora 40 años, 45, 50 años, y dentro de 15 o 20 años lo escriba. Tendrá más perspectiva, porque ahora mismo es copiar. Algunas notillas podías ir dejando tú, ¿no? Algunas se dejan, estamos haciendo, sobre todo los de Madrid, estamos haciendo un libro ahora. Sí. Madrid estamos haciendo un libro. Él fue mayordomo mío en el trono en Madrid. La impresión de Madrid, lo más gordo de Madrid no fue la procesión, que en sí fue lo mismo, o sea, fue una maravilla de todo. Nada, la estancia en la catedral castrense, el traslado la noche del jueves, eso fue impresionante. Tú sabes que cada relevo de la guardia teníamos que desalojar entera la catedral castrense y volverla a llenar. Allí habían 300, 400 personas, 500 personas. Desaloja todo eso, mételos en. Y yo le decía mientras tanto a cabo, por favor, no haga movimiento de armas que no se va nadie. No se va. Estoy aguantando, vacía. Y yo no sé, hice números, pero 15, 20.000 personas entraron en 3 días allí. Pero si había cola antes de que llegara la Legión. Bueno, llegó. Cuando el sábado por la noche. Yo llegué, eso fue el viernes por la noche. Yo llegué a Madrid, porque fue un error, me tenía que haber ido el mismo viernes, pero me di mal y me fui el sábado. Pues sábado a las 10 de la mañana estábamos, ya había llegado, salí de aquí muy temprano, llegamos a Madrid a las 9, 9:15. A las 10 estamos desembalando el trono en el cuartel general del ejército y recibimos una llamada del rector de la catedral castrense, don Carlos. Oye, ¿qué hacéis? Pues mira, estamos aquí desembalando esto, pero estáis tontos. Con esa palabra, pero estáis tontos. Digo, ¿cómo que estamos tontos? Que yo acabo de abrir la catedral y ya hay una cola de 500 personas para ver el Cristo. El Cristo estaba en una esquinita puesto de pie, ¿eh? Ni guardia, ni culto, ni nada. Una cola. Y así estuvimos 3 días antes que empezaran los cultos. Aquello fue horrible. O sea, de loco, ¿no? ¿Pero esto qué es? La gente... Agosto y un calor. Y un calor, ¿eh? Colas para ver al Cristo puesto en una esquina, que no estaba en la guardia, ni estaba yacente con las banderas, no, una esquinita de pie. Y cuando empezamos a ver aquella masa de gente arrodillándose, rezando de esa fe, la verdad dijimos, esto es más grande de lo que nosotros pensábamos, ¿eh? Bueno, y los relevos de la guardia fueron impresionantes. Está bien que después de tantos años tenga todavía capacidad de asombrarse con cosas que ocurren alrededor de la imagen del Cristo de Mena, ¿no? Pues sí, porque vuelvo a decirte, como he dicho al principio, por mucho que vivas aquí, estás acostumbrado a que jamás te dicen tanto, es que en la cofradía de la Legión la gente va a ver la Legión, y a mí me encanta que la vean, pues bueno, algo bueno ven. Y de camino ven al Cristo, pues mira, mejor, ¿no? Pero lo que no podía esperarme es que fuera de esto tuviera esa repercusión, ¿no? Pues de verdad que fue muy duro, ¿eh? Uh-huh.
¿Algún apunte biográfico que le llame la atención antes de terminar? Pues nada, que tuvo muchos cargos en la cofradía, como él ha contado. Siempre ha estado muy vinculado con la congregación, continúa activo, y como está aburrido, pues se dedica a colaborar con Onda Azul Radio en la radio y con nosotros vende así el caballo, que estoy jubilado, vamos. y colabora con nosotros en el programa de que Onda Azul Radio tiene todos los jueves por la tarde de temas cofrades, desde las 6 hasta las 7, y redifusión los viernes de 7 a 8. Lo de no sacar más libros de momento, y mira que una de las cosas, ya no sé cómo, bueno, ya que tú te auto la entrevista, que una de las cosas que me admira de Ramón es que no sé si ya por la edad, por lo mucho que se sabe, por la mucha experiencia, por la mucha historia que se conoce, que ya uno puede decir lo que uno quiera sin necesidad de asustarse. No, sí, yo no me asusto. Y más en un terreno tan delicado como este de las cofradías y la Semana Santa. Sí, hay una frase antes del prólogo del libro ese que decía: seguramente las cosas que aquí se cuentan no sucedieron así, pero se cuentan como me acuerdo. Quiero decir, que no es un libro historicista, es un libro de vivencias, por eso se llama Memorias Apasionadas. Y entonces en ningún momento hice sangre, porque cuidé muy mucho de no tocar. Evidentemente ha habido momentos, en 50 años de cofradía te puedes imaginar cuántas tensiones ha habido, ¿no? Pero el libro es de recuerdos amables, de vivencias bonitas, porque para malos ratos, eso está Hacienda y esas cosas, ¿verdad? ¿Qué le gustaría que tuviesen en cuenta, que tuviesen en el recuerdo sus 6 nietos congregantes de Mena? Porque el más pequeño hemos dicho que tiene 9 meses. O sea, la chiquitina. La chica, ¿no? ¿Cómo se llama? La Rocío, pequeña Rocío. 9 meses. ¿Y el más mayor de sus nietos? Tiene 22, ya 21. Vamos, que ya... Esa ya es mayordoma de capa blanca. Esa ya ¿Y su trabaja nombre? Marta. Marta. Pues desde Rocío, la más pequeña, hasta Marta, la más mayor, ¿qué le gustaría que se les quedase y cómo les gustaría que creciesen dentro de la congregación? Mira, sobre todo entendiendo que esto es un sitio que se viene a servir, que te da muchísimas satisfacciones y que pasas muchas tensiones, porque hay veces que cuando tú trabajas con toda la ilusión del mundo y alguien piensa diferente a ti, el problema empieza a personalizarse, y eso nunca es bueno. Nunca van contra ti, van con otro sistema, con otra forma de pensar. Darme cuenta de esto, o sea, de que ha habido un cambio generacional, que ya ha habido 2 realmente, porque ahora mismo no es el que está detrás mía, ha sido el siguiente. Darme cuenta de esto me ha costado años. He pasado tensiones porque yo durante 20 y tantos años he estado subiendo a la Virgen al trono, poniéndole el manto, la corona, el halo y tal, y después la vestía a las camareras. Perdona, que se me olvidaba. La corona, Él que confecciona la corona del Cristo, que cada año es una corona distinta, que lo confecciona él con sus manos y sus pinchos. Este año he tenido un detalle importante. Por primera vez que venía, cuento eso, mi nieta mayor me ha ayudado y seguramente seguirá la etapa. Tiene su labor. Por eso te digo que me gustaría que quedara, que la sintiera en su casa, que se sintiera que aquello es tan suyo como y que aparte de eso he aprendido que tienes que dejar que la gente funcione y se desarrolle, que tú siempre no llevas razón, y que es importante entender que cuando una persona diferente toma responsabilidades tienes que respetarlo y seguirlo. Eso es muy difícil en las cofradías, ¿eh? Echar un paso atrás, sobre todo cuando te encuentras con fuerza y con ganas de seguir. Cuando cambió el sistema pues hubo tensiones. Mi hija ha vestido, ahora ya no la viste, porque hay otras personas que la visten de otra forma. Bueno, pues ya está, bendito sea. El tema es admitir dentro de la cofradía que tú vienes a servir. Que hay sitio para todos, que hay sitio para todos, para toda la forma de pensar, siempre que vayamos con honestidad y con buena cariño. fe. Si no, es que no pintas nada ahí dentro, ¿no? Eso es lo más importante. Ramón, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Se nos ha quedado cortísimo el tiempo. Yo no sé si hicimos rollo, la verdad. Para nada interesante. Muy interesante porque es historia de la ciudad. Sí. Una historia que a quien le guste más, a quien le guste menos, pero va muy pegada con las cofradías, la historia de nuestra ciudad.
universidad. Así que en estos trocitos de historia la verdad es que disfrutamos y aprendemos muchísimo. Ramón Gómez Navasa, muchísimas gracias por haber estado. Míralo, míralo dulce y sereno,